Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la especialista Roseliana de Calderón, docente de la institución educativa Manuel Murillo Toro, fundadora y rectora de la institución del Instituto Servicio Educativo Nacional de Docentes. Profe, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a contar con usted para realizar una pequeña entrevista en la cual usted nos contará su experiencia como docente. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, mi experiencia como docente tiene una trayectoria de aproximadamente 40 años como docente, 43 años como docente. Inicié como educadora en preescolar, en educación de preescolar. Después me capacito, me profesionalizo y ingreso a trabajar con el Ministerio de Educación Nacional en 1990. Ya son 31 años con el sector educativo en secundaria, pero al mismo tiempo he realizado otras actividades. Fundé una institución hace 20 años de educación de adultos y trabajé 14 años como tutora de la Universidad del Tolima. Una gran experiencia ha tenido en el sector educativo. Bastante amplia, sí. Sí, ha sido toda la vida, Sí, toda exacto. una vida trabajando en educación. Profe, ¿qué le inspiró a usted a ser docente? Bueno, ¿qué me inspira a ser docente? Yo siempre quise ser docente desde niña. La primera imagen que tengo es de mi vivencia en el campo. Sobre las 4 de la tarde de los días domingos llegaba el mercado a la finca y todos los productos del mercado venían envueltos en papel periódico, la manteca, el chocolate, todos los productos. Y entonces la misión mía era desempacar el mercado. Cuando desenvolvía el mercado y encontraba los periódicos, yo comenzaba a preguntarle a mi papá: papá, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y estos dibujos qué son, papá? Entonces papá me leía los titulares de los periódicos. Y seguramente cansé tanto a mi papá hasta que él dijo: bueno, pero si usted pregunta tanto y quiere entender, tiene que aprender a leer. Y entonces yo le dije: papá, claro, quiero aprender a leer. Y es así como hicimos un compromiso con papá, que todos los días después del rodeo del ganado de los becerros, en la tarde encerrábamos los becerros y íbamos a la parte de atrás de la casa campesina, una casa humilde pintada con carburo. En la pared de atrás, papá iba al fogón, traía los carbones y con los carbones papá me enseñó las primeras vocales, las primeras letras. Yo aprendí a leer, yo aprendí a escribir con papá ahí en ese tablero de pared, en ese mural de la casa, en ese tablero. Y lo primero que yo aprendo a escribir, papá, mamá, y muy rápido aprendo a escribir. Y lo primero que hice, apenas sé escribir las primeras palabras, es sentar a mis primitos que venían a la finca para enseñarles y mostrarles que yo ya sabía escribir y ya sabía leer, y comencé a enseñarles a ellos. Es mi primera imagen que tengo de mi vida como maestra, desde muy niña. Vemos que es importante la formación de familia en el hogar, ¿no? Pues que papá o mamá, en este caso, les sean como los primeros pinitos para la formación que tendría más adelante. Claro, lo que pasa es que eso tiene una doble connotación. Eso, el hecho de que papá me enseñe en casa a leer y a escribir, eso tenía un mensaje subliminal. Papá no quería que fuera a la escuela, porque para ese tiempo, hace 55 años, ir a la escuela a la mujer no era tan acertado. Se compartía el pensamiento de que a las mujeres no se les debía dar estudio, porque darle estudio a las mujeres era quemar pólvora en gallinazos. Pues el tiempo irá por ahí Sí, era así, en otros casos. era así. Profe, usted has comentado que lleva 40 años en la educación, ¿cierto? Trabajando con la educación. Profe, si usted nos podría decir, para usted, en esos 40 años de formación que lleva como docente, ¿qué significa para usted ser profesor? ¿Qué significa? Sí, para usted ser docente. Lo significa todo.
para mí ha sido todo, ha sido mi manera de comunicarme con el mundo, ha sido mi vivencia, ha sido poder ayudar a mi familia, ha sido progresar, servir a la gente, comunicar todo lo que yo he guardado y todo lo que he aprendido, poderlo compartir, con un compartir del conocimiento y de las vivencias con todos los sectores de la sociedad, con la infancia, con la juventud, con los adultos, con los ancianos, con todos. Es compartir el conocimiento, es compartir mi vivencia. Interesante ese aporte que su merced ha estado dando a la educación, bueno, del municipio y de Colombia, ¿no? Porque es importante ver cómo una docente desde sus inicios ha venido logrando hasta llegar a una culminación, digamos, ya más avanzada. De pronto, por ahí estudiantes que, digamos, la recuerdan a ustedes desde muy chiquitos hasta allá, ahora que son profesionales, no sé, médicos, policías, Claro, alcaldes. muchísimas personas profesionales, médicos, abogados, que se encuentran con Rosa Triana y lo primero que dicen, profe, pero tú no cambias, pero profe, tú eres la misma, tú no cambias. Entonces, recuerdo tu clase, me marcaste, me diste una huella, me dejaste, yo soy profesora de ciencias sociales y las ciencias sociales son de mucha vivencia, son de mucho compartir y de mucho hablar. Profe, ¿usted nos puede contar alguna anécdota en especial que recuerde dentro de su clase o con sus alumnos o en la forma como usted dicta su clase? Bueno, anécdotas o estrategias. No, una anécdota que usted diga me ha marcado o me ha gustado mucho con los alumnos porque trabajan de esta manera. Esto me pasó, fue difícil Sí. de olvidarlo. Anécdotas muchísimas. ¿Por qué? Porque la estrategia de mi clase es hablar, es compartir, es llevar al muchacho a vivir los problemas de la sociedad, de las ciencias sociales, pero a entenderlo desde nuestra perspectiva, desde mi interioridad, desde mi vivencia. ¿Cómo entender la economía de un país? Pues a través de lo que pasa en mi casa, quién trabaja, quién produce, quién aporta, quién gasta, quién se beneficia. Es toda una profunda reflexión que hay que hacer con unas bases, como cuando construyes una casa. Hay que empezar dando los conceptos básicos para llevar al estudiante a que tome sus propias conclusiones con respecto al conocimiento y que le generen una huella, que le marquen una huella. Yo tengo muchos estudiantes y, por ejemplo, recuerdo, en este momento viene uno, recuerdo a Rafael Leonardo Méndez. Yo me lo encuentro a él y dice, profe, nunca se me olvida que tú me hiciste leer el libro de la Revolución Industrial de Mikhailov. Entonces, porque era impresionante ver toda la explotación que los niños y los hombres y mujeres sufrían en Inglaterra y que de ahí nació el sindicalismo. Entonces, cuando yo recibo mensajes así, digo, no lo he hecho del todo mal. No lo he hecho del todo mal. Sirvió mi clase. Sí. Dejó mella. Dejé una huella. Profe, ¿qué métodos utiliza usted en el caso de las ciencias sociales para su enseñanza? Bueno, en las ciencias sociales hay muchas estrategias, pero para entender las ciencias sociales, el profesor de sociales debe enseñar al alumno a leer. Un alumno que no sepa leer es un alumno que se le va a dificultar las ciencias sociales. Hay la tendencia a pensar que las sociales son de memorizar y el muchacho quiere aprender de memoria. No hemos logrado romper ese paradigma de que él cambie la concepción de que sociales es entender, es analizar y no memorizar. Entonces, para mí la mayor estrategia es comenzar a leer. Entonces, por ejemplo, a través de los materiales, hacer las lecturas, pero yo lo primero que les digo al muchacho es que en vez del cargador del celular, traigan el diccionario. Trae el diccionario. Entonces, ir reemplazando, hacemos un juego de palabras. Entonces, en este momento estoy viendo el tema de la revolución industrial con los grados octavos. Entonces dice, el siglo XVIII en Europa fue trascendental. Yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es trascendental?
No, profe, entonces busquemos qué es trascendental. A ver, ¿quién busca? Saquen el celular, miren, ¿qué sí? Ah, profe, trascendental significa muy importante. Entonces, por favor, escribe encima de la palabra trascendental, muy importante. Y así vamos reemplazando burguesía, clase adinerada. Entonces, colócale encima de la palabra burguesía. Cuando tengo los significados, por favor, ahora ustedes reescriben el párrafo. Entonces, cuando él reescribe el párrafo con sus palabras, con los significados, él comienza a entender. Yo pienso que esa, para mí, es el punto número 1 para entender las ciencias sociales. Saber leer, entender. Sí, profe, a partir de esa pandemia, ¿no? Hemos visto que la educación ha cambiado un poco, ¿no? O sea, la educación está desde antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido este nuevo regreso a clases? ¿Qué se ha visto en los jóvenes que, digamos, se ha podido ver un progreso o al contrario ha habido como un retroceso en la educación de los muchachos? Bueno, yo siento y percibo que la pandemia es un hueco oscuro en el que tenemos una cantidad de sentimientos encontrados, perdimos familiares, tenemos duelos, los estudiantes tuvieron experiencias dolorosas, los padres retoman la función de los estudiantes porque los padres no querían que sus alumnos perdieran, que sus hijos perdieran el año. Entonces los papás retoman el trabajo, hacen los talleres y siento que se creó una gran laguna en ese estudiante. Yo cuando recibo a los alumnos de noveno, yo entiendo que esos muchachos jamás hicieron ni séptimo ni octavo. Yo los percibo con un vacío, hablo de mis estudiantes, sí, con unos vacíos enormes. Y le pido a Dios todos los días que me dé mucha paciencia y digo, tengo que enseñarle lo de séptimo, tengo que aclararle lo de octavo y tengo que enseñarle lo de noveno. Es así. Yo tengo que ser muy consciente de que él tiene unos vacíos enormes, pero también me he generado nuevos retos. Quiero que ellos salgan leyendo, que salgan entendiendo. Entonces, todos los días hacemos anécdotas y cosas motivadoras como nuevas estrategias para enamorarlos de esa clase. Y ya encuentro los primeros resultados. Hoy mirábamos los resultados de la prueba del simulacro saber, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos tipo IFEX 20 preguntas con las temáticas vistas hasta hoy. Y me decían los alumnos, profe, las preguntas más fáciles eran las de sociales. Y yo, ¿verdad? Entonces yo les puse ese trabajo muy mamey, muy fácil. Sencillo. Aclárenme en algo. O estaban muy fácil o ustedes habían entendido las lecturas. Eso, profe, teníamos claro el tema. Entonces yo dije, bueno, y los sentí tan motivados y así al azar yo digo, levanten la mano quienes creen que pasaron. Y un 90% me levantó la mano, yo paso porque yo contesté bien. Entonces, pues, son dos estrategias, se motivan ellos y me motivo yo. Eso es motivante. Son sus frutos del trabajo que ha venido. Sí, de un trabajo persuasivito que es muy lento, pero que hay que persistir. Esa es la clave. La constancia, sí, señor. Bueno, profe, ¿cómo ha utilizado usted la tecnología en el aula? Bueno, eso sí se lo agradezco a la pandemia. Antes de la pandemia eran lecturas, tenemos unos problemas muy grandes de conectividad y tú escuchas que el secretario de Educación dice que le instaló el internet al Murillo Toro. Y mentiras, tú vas y el internet está en el aula de sistema nada más y tú estás volando. Entonces, en esta estrategia de la pandemia, uno enviaba los talleres. Entonces, ¿qué comenzaba yo? A buscar en YouTube. ¿Qué temas me pueden reemplazar? Y resulta de que yo digo, ay Dios, ¿yo por qué no nací cuando yo estudié? ¿Por qué no había internet? Todo está ahí, todo está en YouTube. Tú lo puedes buscar, ahí está todo. Entonces, ahora, muy chévere, yo soy la abuelita, la profesora
con su tecnología, entonces no sé yo mucho manejar estos aparatos, pero digo, a ver un muchacho que me ayude y el muchacho vuela, el muchacho sabe perfecto manejar el video, viene el computador y listo, y proyectamos. Y entonces vemos el tema, vemos un video, yo comencé mostrándoles los videos de... Hay unos videos que son para niños, yo comienzo mostrándole los de primaria, más profundizados, más avanzados. Entonces, ¿qué logro? Que el muchacho vaya entendiendo y mejorando los lenguajes y profundizando las temáticas. Y finalizando ya las temáticas, entonces hacemos juegos y, por ejemplo, tuve una experiencia maravillosa y es botarle 25 preguntas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿quién era la Triple Alianza? Y ellos contestan, tal, esto, lo otro, se motiva. Entonces, motivante. Pienso que es una gran herramienta sabiendo dirigir la clase. No, y es bueno porque mucho docente con esto de tecnología se quedó congelado, ¿no? Y, por ejemplo, en su caso, usted buscó la forma, ¿no? La forma de poder desenvolverse, de preguntar, de formarse en algo que, digamos, no era muy común. Sí, claro. Para mí las tecnologías son muy ajenas. Tengo un gran defecto y es que yo he tenido quien me haga. Entonces, hágame esto, no sé lo que me pasa esto, hágame lo otro y todo. Pero a la hora de la clase, el uso del videojuego, el uso del computador es clave. Y para mí, en este momento, YouTube es mi mejor compañero. Él me reemplaza, él me deja echarme aire porque yo ya no tengo que estar hablando todo el tiempo porque escuchamos un video, lo compartimos, lo repetimos, les gustó, busquemos otro. Por ejemplo, yo les comencé mostrando videos de Happy Learning, que es de niños, y hemos evolucionado. Y entonces ya los muchachos, profe, buscamos. Eso es muy importante. Claro, es eso. No quedarnos quietos como docentes, lo que estar en constante formación y cambio. Sí, no, uno nunca terminará de aprender y todos los días tiene experiencias nuevas y se encuentra uno con casos como de las experiencias más impresionantes es que yo hago una pregunta y yo digo, hace muy poco, una experiencia, bueno, ¿cuáles son las potencias europeas? A ver, fulano, y me contesta el niño, el país más importante, la potencia más importante del mundo es América Latina. Y entonces yo, a ver, potencias mundiales. Y el niño me dice, sí, profe, América Latina. Y entonces yo entendí que ahí había pasado. Entonces, a ver usted, pues ya no le insisto a él, ni le aclaro, ni le corrijo. Y paso al otro. Y yo hablo muy duro. Yo tengo una gran ventaja para mí hablar duro porque todo el mundo me escucha y me hago entender. Una desventaja porque a veces piensan los alumnos, la profe está brava y yo hablo, pero mi tono es así y yo les explico por qué. Porque es que yo me crié en una finca a las 5 o 6 de la mañana corriendo detrás de las vacas, arriando vacas, uno gritaba, entonces tengo unos pulmones, exacto, es eso. Y sí, hablo bastante duro, entonces yo pasé al tema y avancé. Cuando se termina la clase, ese niño se acerca, un muchacho grandote con 14, 15 años, y se acerca y me dice, todo lo que aprendo hoy lo olvido mañana. Escurrían las lágrimas y decía, ¿cómo hago para ser mejor en su clase? Cuando yo lo veo a él que está llorando, yo dije, Dios mío, algo pasa acá. Y entonces me quedo esperando y le digo, tranquilízate, hablemos. Y ya el niño me comienza a contar y entiendo perfectamente que el niño tiene unas necesidades educativas especiales que yo no le puedo exigir a él porque su única misión la única misión con ese muchacho es sostenerlo vinculado al aula escolar, a la socialización, al proceso. Hay que quererlo, ayudarle, píntame, dibújame, es darle la atención. Darle una mayor atención, pero por supuesto que hay que hacer un trabajo con psicología porque él tiene unas necesidades educativas especiales. Profe, ya para finalizar, ¿qué mensaje nos podría dar a los nuevos docentes,
a esos jóvenes que se están formando para en unos 4 o 5 años poder también trabajar con estas pequeñas semillas que son los jóvenes en Colombia? Que se preparen, que lean mucho, que compartan mucho. No son los títulos, no lo son los posgrados, los doctorados, no son esos, son las vivencias diarias. Tengamos al muchacho conectado con el mundo en el que vivimos. La matemática que sea del mundo real, la biología que sea el cuidado de la naturaleza. Hay gente que escribe, conservemos los árboles, conservemos la naturaleza, conservemos las plantas. Pero nunca han sembrado un árbol. Y más bien hacen una cartelera que la arrancan y contaminan y hacen basura. No digan, hagan. Tú vas a mi colegio y hay 1000 plantas sembradas, 1000 plantas que hemos sembrado con mis estudiantes. Es a partir de la vivencia. Hagamos, no hablemos tanto, hagamos. Del hacer. Capacitémonos. No nos preocupemos por la teoría de la Gestalt, no, de la vivencia diaria, de la reflexión interna, de la vivencia del muchacho. Escuchémoslo. Es tan difícil escuchar. Yo creo que de los problemas más grandes que tenemos los maestros es no escuchar. Es eso. Bueno, profe, le agradecemos inmensamente el compartir su experiencia, el darnos una voz de aliento para las personas que estamos encaminados al conocimiento de la docencia, de la formación, correcto, y pues le agradecemos inmensamente el haber compartido con nosotros su conocimiento. Bueno, a ustedes también. Bueno, pues, de verdad que bendecirla, ¿no? Y agradecerle por esta hermosa labor que viene haciendo por los jóvenes acá. Es importante trabajar con los jóvenes y para los jóvenes. Muchas gracias a ustedes. La mejor de las paciencias. Y felicitarlos porque están interesados y agradecerles que habiendo tantos maestros me hayan escogido a mí para esta entrevista. Todo lo que les pueda servir, yo estoy acá y mi misión es servir. Y si mi experiencia sirve de algo, claro que sí, en el aula de clase, en cualquier lado.